Pablo Olivieri y Andrés Coppola, que son amigos, son colegas y fueron profesores que nos han formado a la mayoría. Y la verdad que agradecerles porque ni bien les hicimos la propuesta, enseguida se sumaron y bueno, acá estamos para escucharlos. Así que bienvenido Pablo y gracias por estar acá. No, al contrario, gracias a usted, al Grupo RIA, a Pablito Rosolino, a José Pupo y a vos por la invitación y bueno, y compartir con Andrés una charla después de tanto tiempo. Así que el gusto es nuestro y esperemos que esta hora y pico que vamos a estar aprendamos algo sobre el tema, que es un tema que a mí me gusta mucho en particular. Así que cuando estés dispuesto, Hernán, empezamos o si querés esperar. Perfecto. Sí, vos Pablo Acosolino, ¿ya tenés todo para transmitir? Ya estamos transmitiendo. Perfecto. Bueno, entonces vamos a dar comienzo a la charla, ¿sí? Cuando quieras, Pablo, comenzamos. Ya está. Lo que te pedí, Hernán. Sí, tranquilo. Bueno, lo que aclaré de las preguntas que van surgiendo las vamos a hacer por chat esta vez, no durante la charla, sino que en los espacios que hagamos las pausas, para que no se vaya extendiendo demasiado la conferencia, teniendo en cuenta que hoy son 2 los dictantes, ¿bien? Así que bueno, ahora sí ya aclarado esto, Pablo, cuando quieras. Bueno, vamos a hablar de un tema que me pidió el grupo para que hablemos hoy, que es aumento óseo vertical a la técnica SAM. Ustedes saben que es una técnica de las tantas que hay para aumento de volumen en sentido vertical y tiene sus indicaciones precisas para poder realizarla. Pero antes vamos a ver. Quedó trabada la diapositiva. Fíjate. Con la flechita, las 4 flechitas, con la que te da punta para abajo, o si no, con el panel del medio. Hacerle clic al panel del medio. No, hace el ruido de la computadora, pero no pasa. ¿Estás en el Keynote? ¿Adentro del Keynote? Sí. Qué raro que no pase. Con la flechita, Pablo, de las 4. ¿No? Pero adelante. A ver. Salí un toque de la presentación ahí. Ahí está. Ahí pasó, ahí va. Bueno, vamos a hablar sobre atrofia de los maxilares primero, para después entrar en el tema. Ustedes saben que hay distintas clasificaciones en cuanto a lo que son las atrofias. La más conocida yo creo que es la del ECOMISAT, que es una clasificación que nos da la idea, tanto en la maxilar superior como en la maxilar inferior, de la cantidad de hueso disponible y también la calidad del hueso. En este caso es la cantidad la que nos importa. De tener buen hueso a tener hasta la basal nada más. Es decir, son distintos estadios que pasa el reborde en tiempo de cicatrización y en base a ese reborde nosotros vamos a disponer de qué tipo de técnica podemos realizar. Otra de las clasificaciones importantes es la de Catwood y Howell, que también es muy parecida, es decir, desde el paciente dentado al paciente desdentado y también de maxilar superior al maxilar inferior. Como yo sé que Andrés que va a hablar sobre el tema, lo único que hago es mencionarla, mostrarla, pero él va a detenerse en explicar algo sobre el tema. Sabemos que tenemos el maxilar inferior, que fundamentalmente es el lugar donde nosotros hacemos esta técnica, ya que en el maxilar superior, en el sector posterior, me resulta mucho más fácil invadir el seno que hacer injertos que caigan por encima del reborde. Es mucho más accesible la cirugía sinusal que hacer la técnica de levantamiento de reborde a través de la técnica live. Sabemos que el maxilar inferior, en la zona posterior, tenemos el conducto dentario, que es una limitante para poder colocar implantes, ya que tiene en su haber el conducto, el nervio dentario, la arteria, y tocarlo o solamente el hecho de hacer un tipo de presión sobre ese elemento nervioso va a producir algo muy desagradable en la paciente, que es la pérdida de sensibilidad parcial o parestesia o total anestesia del labio y de la zona del mentón.
Tenemos, esto es un trabajo que yo hice en los años 80, a principios del año 80, eran cortes que hacía a nivel del tercer molar, del primer molar y la zona de premolares. Ustedes van a ver cómo el nervio dentario en la zona del tercer molar está en el medio, en la zona del primer molar desciende y está casi endingual, y en la zona de premolares es donde va a ir ascendiendo. Ese es el lugar donde está el nervio y es el lugar donde nosotros tenemos que tener cuidado de no llegar a tocar, porque de esa manera vamos a producir algún tipo de lesión. Esto es un estudio tomográfico donde se ve la zona de la rama, de lo que vimos recién, y el nervio dentario en su recorrido en la zona tanto de rama ascendente como del cuerpo de la mandíbula. Otro preparado, en ese estudio yo había hecho estudios sobre preparados, y esos preparados también había colocado algún elemento como un alambre en el interior del conducto para poder estudiar las medidas en el sentido superior e inferior del trayecto del nervio dentario y con qué piezas dentarias estaban más relacionados, con cuál estaban menos relacionados, y con respecto a la basal, si ustedes se fijan, aunque haya mucha reabsorción superior, generalmente el conducto dentario está equidistante en todos los casos con respecto a la basal, es decir, casi están en la misma situación, es decir, un lugar de alrededor de 1 centímetro a la altura del primer molar, ascendiendo en la zona del segundo y tercer molar y ascendiendo en la zona del premolar. Dicho de otra forma, el primer molar es el lugar que está más alejado de los dientes y más cerca de la basal. Ahí tengo en el preparado de la izquierda el trayecto del conducto dentario, y si voy al preparado de abajo a la izquierda también el trayecto del conducto dentario. Pero las imágenes radiográficas que nosotros podemos tener serían imágenes que pueden desvirtuar lo que sería la realidad. ¿Por qué? Porque el conducto dentario va a estar a una altura, pero lo que va a traer problema generalmente es el reborde, que va a reabsorberse y en forma indistinta. Si ustedes miran, en la parte superior está en forma rosma y en la parte inferior está cóncava, es decir, la parte que nosotros podríamos aprovechar implantológicamente sería mínima con respecto a lo que podríamos ver en una panorámica. Por eso hoy en día no se concibe hacer cirugías sin tener algún tipo de ayuda como es la tomografía axial computada, porque es la que nos da la realidad de la caso clínico. Nosotros vamos a ver ahora un reborde donde, fíjense ustedes el grado de reabsorción que tiene, de donde se ve que el dentario está prácticamente a flor de reborde. Esos son los casos que a los pacientes les molesta cuando muerden, sienten una sensibilidad porque está íntimamente unida la mucosa con el nervio dentario, y lo que hice ahí fue colocar un alambre donde se ve el trayecto del nervio dentario y el trayecto del nervio dentario en el mismo preparado. Si ustedes ven todos los casos clínicos y vemos las tomografías actuales, que es más o menos lo mismo de lo que yo hacía en su momento, vemos que el trayecto del conducto dentario, sacando como conclusión, es un conducto que se inicia en la cara lingual del maxilar inferior, va muy próximo a la pared lingual y que recién cambia de dirección en la zona de premolares, desembocando en el conducto mentoniano, agujero mentoniano, con muchas veces una recurrencia siendo por delante y volviendo. Por eso es muy importante en ese lugar la ubicación de la posibilidad de tener un dentario que esté por delante del agujero y no poner implantes muy próximos a dicho agujero, porque podríamos llevarnos por delante a lo que sería el nervio opaco. En la zona de molares, teniendo en cuenta la anatomía que recién mencioné, es la zona donde muchas veces tomamos injertos de rama. Acá estamos viendo con un piso surgery, una sierra, cómo hacemos las corticotomías, todas en el mismo profundidad, convergente hacia la parte interna. Esa es la particularidad de la técnica de tomar injertos. Es decir, siempre hacemos una osteotomía convergente hacia el interior. De esa manera podemos obtener un injerto que podemos sacarlo, porque si fueran paralelos o divergentes hacia el interior quedaría trabado dentro del hueso. Esa es una fresa, una punta acodada que ayuda muchísimo a la cirugía para no tener que estar traccionando demasiado el labio del paciente. Esta es una cirugía que realmente es muy atraumática para los pacientes, producto de que el tejido blando, al no tocarse,
no va a tener problemas ese paciente de tener algún tipo de trauma quirúrgico. En la zona anterior vamos a tener como detalle anatómico que cuando vamos a hacer algún tipo de cirugía, el abordaje óseo siempre se tiene que tener en cuenta hacerlo a 3 milímetros del mentoniano. Esa es una premisa muy importante por la recurrencia que yo hablé del nervio dental. Después tenemos que tener también como precaución estar por debajo de las raíces, 3 milímetros debajo de las raíces y 3 milímetros de la basal. Antes se tomaban injertos también de la basal. El problema es que cuando uno toma la basal podemos producir problemas estéticos en el paciente. Dicho de otra forma, este sería el área en la cual nosotros podemos tomar injertos en la zona anterior. Si vamos a un estudio tomográfico y vemos lo mismo, ahí estarían los agujeros mentonianos, donde estaríamos hablando de colocar o hacer corticotomía a 3 milímetros del mentoniano, y en el caso de ese incisivo lateral, yo podría tomar a 3 milímetros de incisivo lateral y a 3 milímetros de la basal, pero del otro lado tengo un canino que está más bajo. Es decir, ahí tengo los 3 milímetros y los 3 milímetros, y del otro lado tengo el otro canino que también está más bajo. O sea, siempre tenemos que tener en cuenta la presencia de los dientes más largos para medir los 3 milímetros, salvo que sea un injerto muy chiquito que lo tomamos en la parte media entre los caninos. Pero acordarse de los caninos, la longitud de esa raíz es la que muchas veces en la cirugía no nos damos cuenta, la llevamos por delante y producimos la necrosis o algún tipo de problema a nivel de las piezas dentales. En la zona anterior lo mismo, hice cortes y fíjense la diferencia que hay entre lo que sería un mentón muy areolar a un mentón muy poco areolar. Eso de que la clasificación que sea de decomisar 1, 2 en el maxilar inferior, en la zona posterior, 3, 4 en el maxilar superior, en la parte posterior, es realmente, no digo mentira, pero no es así. Podemos encontrar un área 4 en el maxilar inferior en la zona anterior. Muchas veces cuando vamos a colocar un implante en la zona incisiva, la fresa entra directamente y no tiene ningún tipo de traba. Y es muy común que pueda llegar a tener algún tipo de orificio el agujero o en la zona anterior, y es una salida vascular, a la cual tenemos que tener mucho respeto en el sentido de que tenemos posibilidad de tener una hemorragia. No asustarse, porque eso se cohibe muy fácilmente a través de la compresión. Pero es muy factible de que podamos llegar a tener arterias importantes, que son ramas de la incisiva, que hacen salida a través del hueso. En esta tomografía, casualmente cae focalizada dentro de la imagen una rama de la arteria incisiva que hace su aparición por vestibular. Eso se hace por compresión a nivel del diploe y la hemorragia cohibe muy rápidamente. Lo que sí podemos ocasionar en estos casos son hematomas postoperatorios de los pacientes. Vamos a ver ahora en la zona anterior cómo hacemos un injerto de mentón. Con la premisa de que hablé recién, de tener en cuenta los 3 milímetros de los ápices dentarios, los 3 milímetros de la basal, los 3 milímetros por delante de la zona del mentoniano y de la sínfisis, o podemos abarcar la sínfisis. Si es un leptoprosopo, la regla no sería de los 13, sino sería de los 5 milímetros de cada elemento que me fui mencionando. Los leptoprosopos, cara alargada, tenemos más mentón con la posibilidad de poder tomar un injerto mayor. En el mentón se hace exactamente lo mismo, fíjense, es convergente hacia adentro. Siempre los injertos se toman en forma convergente hacia adentro. Es un detalle importante tener en cuenta, porque si no quedarían clavados dentro del lugar y sería muy difícil el sacarlos para poder utilizarlos. Ustedes se fijan, con el pisosurgery lo que estamos haciendo nosotros es un vaivén hacia adelante y hacia atrás, no lo dejamos tener clavado, porque si lo dejamos clavado rompemos la punta y es algo que sale muy caro hoy en día, aparte de muy difícil de conseguir a veces. O sea, a veces hacemos un bosquejo en la parte inferior y con la angulada vamos a estar ahora profundizando a la misma
espesor de lo que teníamos anteriormente, de los distintos segmentos de la toma del mentón, y de esa manera obtenemos el injerto. Ahí se ve bien la forma de hacer su lecho en forma convergente hacia adentro. Con respecto a los injertos, que ya fuimos mencionando, sabemos que existen muchos trabajos donde hablamos que los injertos en bloques, los injertos online se reabsorben mucho. Este es un trabajo de Lozada, donde habla que un injerto online puede reabsorberse un 17% en estudios radiográficos y en forma volumétrica puede tener una reabsorción del 15%. Pero esto es una vez que nosotros colocamos el implante, el injerto, y lo fuimos a abrir para poder colocar el implante o hacer la técnica correspondiente. Ese injerto se va a ir reabsorbiendo a medida que va pasando el tiempo. No es que se reabsorbe el 17% y quede estanco ahí. Si el hueso normal se reabsorbe, los injertos se reabsorben más todavía. Otro trabajo, si ustedes se fijan, de Gordones, en 14 pacientes, habla que la reabsorción promedio de los injertos es del 35 al 51%, esa es la cantidad, por eso siempre sobreinjertamos. Dice que la cresta ilíaca fue de 42% de injerto inlay en el sector del maxilar superior, en la zona anterior, y del 59% en la zona del maxilar inferior, en la zona posterior. Pero en la zona de la tuberosidad o en la zona del reborde posterior del maxilar superior, solamente el 15%, que es una zona donde hay más rica irrigación, vascularización y mejor recibe al injerto. Otros estudios, como los de Picos, dicen que los injertos se pueden reabsorber hasta un 20%. Y Misch habla de una reabsorción hasta de un 25%. Pero vuelvo a repetir, siempre es tomando en el momento que nosotros reabrimos. Ese injerto después se va a seguir reabsorbiendo. Si ustedes vieron una zona de injertada, una zona de injertado, van a ver siempre que una zona rojiza. ¿Qué significa que esa zona rojiza? Es una zona que todavía no hay una encía adherida. Y la encía adherida a través del periósteo es la que revasculariza a los injertos. Al estar rojiza significa que no tenemos encía insertada. Y al no tener encía insertada, quiere decir que no se está vascularizando el injerto y que lo único que está vascularizando es la parte interna. Por eso los injertos en online se reabsorben tanto. Acá vamos a ver otro estudio donde dice que en 15 pacientes se obtuvo como promedio un aumento del 6,5 en sentido horizontal y un aumento del 3,4% en sentido vertical. Pero la reabsorción horizontal fue del 23,5% y la vertical un 43,2% de los injertos. Es decir, fíjense que la mayoría de los autores hablan de mucha pérdida de hueso en los injertos online. Yo voy a mostrar en distintas técnicas acá, antes de entrar en el tema, que hemos hecho muchas veces injertos online, colocando injertos por encima del reborde, aumentando la altura, inclusive con la misma colocación de los implantes como elemento de fijación del injerto. Otras veces lo que hemos hecho es colocar el mismo injerto, que puede ser de mentón o de cresta, y fijándolo también con implantes, y a su vez los injertos agarrados con algún tornillo para de esa manera tener mayor posibilidad de tener volumen óseo alrededor de los implantes. En otros casos, cuando tenemos que nos falta ancho y nos falta altura, hacíamos los injertos thinner, un injerto que aumentaba el ancho y aumentaba la altura. Esta es una reentrada de uno de esos injertos. Muchas veces utilizábamos las mallas hace mucho tiempo cubiertas por una membrana de colágeno reabsorbible. Es una técnica no difícil, pero es una técnica que tiene un gran inconveniente, se abren mucho las mallas. Es una técnica que hace mucho tiempo no hago para aumentar altura porque realmente es una técnica que no ha dado muy buenos resultados, por lo menos en mi experiencia. Otra forma de aumentar volumen es colocando algún tipo de tienda con algún tutor abajo y aparte del sustituto óseo, una membrana de colágeno reabsorbible en este caso, que no es necesaria fijarla, si bien muchas veces la fijamos, porque por sí sola se mantiene. Otra forma de poder generar aumento de altura, que es el tema, es colocar una membrana de citoplas, por ejemplo, que es una membrana no reabsorbible de polifluoretileno expandido, que tiene una ventaja que tener una malla de titanio como refuerzo. ¿Cuál es la ventaja de esa malla de titanio? Es que le da cuerpo.
Y al haber cuerpo y al cerrar nosotros las heridas, la sutura, no hacemos compresión sobre el injerto. Esa compresión de la sutura es la que produce muchas veces la resorción de los rebordes. Yo siempre sostengo y hablo un poquito del implante. Es muy importante en las técnicas de regeneración la utilización del láser. No hay ningún trabajo de los que voy a mostrar que no utilice este tipo de implante. ¿Por qué? Porque el láser está demostrado que la superficie de lo que sería la parte superior del implante, la del cuello, tiene esos surcos producidos por el láser de 8 micras, que es lo que permite que el tejido conjuntivo se inserte en el implante, al igual que sucede con la pieza dental. Hay estudios histológicos. Yo no entiendo cómo hoy en día todavía los periodoncistas determinan que no existe algo parecido al diente. Existe algo parecido al diente. Yo presenté en el año 2012 en el Congreso de Bay Horizon en Santiago de Chile un estudio clínico mostrando el sondaje de distintos implantes con láser en la zona anterior y en la zona posterior a los 15 días y a los 30 y 45 días. Y veíamos que a los 15 días la sonda llegaba hasta la cresta y a los 30 y 45 días la sonda no llega a la cresta. ¿Por qué? Porque el láser hace que se detenga el tejido blando a nivel de la base del implante, del cuello del implante, y no permite que el conjuntivo se separe de lo que sería la pieza o el implante y que lleguemos a la cresta, como sucede con un Bay Horizon sin láser. Es decir, no es patrimónico de que el Bay Horizon es el único que tiene eso, no. El Bay Horizon sin láser tampoco hace que el tejido blando se quede en su lugar. El espacio biológico todos lo conocemos, es que llegar a la primera espira en el caso de no tengamos, y en la parte derecha vemos cómo ahí el láser hace que el espacio biológico se forme hacia la corona y no hacia la primera espira. Una demostración de lo que sería algo que no tuviera láser, que llega a la primera espira. Este es el espacio biológico, y cuando tenemos láser en la parte superior. ¿Por qué me detengo acá si yo no estoy hablando de estética? Estoy hablando de injertos. Porque a mí me interesa que hablé anteriormente que los injertos se reabsorben, los injertos se pierden, se van perdiendo con el tiempo, se pierde el hueso natural del paciente. ¿Y qué es más importante de que si yo tengo la pérdida de hueso, qué es lo que acompaña a la pérdida de hueso? El tejido blando. Si yo puedo detener el tejido blando, aunque se vaya perdiendo hueso, el tejido blando va a quedar insertado allá arriba. Entonces, por lo tanto, hoy en día no tenemos tanto problema de la retracción a nivel de la pérdida de injertos. Por eso hoy en día, inclusive, se coloca mucho tejido blando. Hoy los injertos son de tejido blando, no son injertos de tejido sustituto o un sustituto óseo. Los sustitutos a la larga se reabsorben. El tejido blando, los injertos de tejido blando se mantienen con el tiempo. Si bien se retraen con el tiempo, pero se mantienen mucho más que el sustituto óseo. En este caso estoy mostrando un implante importante que es un Tapered Plus, se llama, de Swiss plataforma reducida, donde vemos cómo en la parte del cuello tiene láser. Ahí se ve el láser de ese implante. Y la plataforma reducida es algo que hace que la prótesis tenga un menos problema en cuanto a que la placa invada el tejido óseo. Pero acá lo importante es el láser. Este es un trabajo que estoy haciendo ya en varios pacientes. En los casos que tengo poco reborde, tengo alrededor de 9 milímetros de hueso, no puedo colocar, o no hago yo la técnica de colocar implantes de 7 milímetros, no coloco implantes cortos, por una cuestión protésica, es una cuestión de Olivieri, no es un problema de implante corto. Entonces, en este caso yo coloco un implante de 9 milímetros, dejando 2 milímetros por fuera del reborde. Una vez que hacemos eso, nosotros vemos al paciente pasado un año, y si ustedes se fijan cómo los tapones, justo ahí la radiografía está tapando, los tapanos un año, porque el paciente vino después de un año de la cirugía, no es que yo lo hago esperar un año, yo alrededor de los 2 meses ya muchas veces hago la segunda cirugía, o al mes y medio, en el maxilar inferior o en el maxilar superior. Pero en este caso vino al año por cuestiones del paciente. Le coloqué los tapones cicatrizales, y si ustedes se fijan cómo el tapón cicatrizal
hace que la encía esté ubicada. Fíjense las manchas negras estas que estoy mostrando acá, fíjense las manchas negras que están acá. Miren el embudo que se forma de algo que estaba superior, de algo que estaba expuesto. Fíjense la altura que tenía ese paciente cuando estaba desdentado. Y fíjense la altura que tiene, si lo traspolo a la imagen inferior, lo que ganamos, el espacio. Yo no hice ningún tipo de injerto, yo acá no coloqué nada en la parte superior del reborde para que la corona clínica sea menor. Acá lo que tiene es que el tejido blando trepó hacia la corona gracias al láser que tenía el implante. Si vamos a lo que sería la secuencia, fíjense en la parte superior cómo se ve acá estas manchas negras que tiene la encía. Fíjense en la parte inferior de acá, cuando terminé el trabajo, donde están esas manchas negras, y si ustedes se fijan acá, esas manchas negras están acá abajo. Es decir, lo que pasó acá es que el tejido blando fue creciendo porque el espacio biológico se hizo hasta la parte hacia arriba, hacia la corona. Y si a eso le sumamos, si nosotros colocamos a lo que sería el pilar, también con láser, subiría aún más todavía la parte de tejido blando hacia la porción coronal. Es una de las formas que tenemos para aumentar en altura zonas estéticamente desfavorables, porque en este caso el maxilar inferior, en la zona posterior, no tiene ningún tipo de inconveniente, pero sí podemos llegar a tener en la zona anterior, hasta la zona premolar o premolar, y eligiendo bien el implante y eligiendo bien el componente protésico, muchas veces ganamos altura del tejido blando gracias a la existencia de este tipo de elementos como es el láser. Este es otro trabajo de otro paciente que ahora está por cuarentena esperando que le haga la segunda cirugía, pero fíjense el detalle de cómo dejo esos 2 milímetros para que el tejido blando pueda insertarse en ese lugar y generar un embudo en la parte superior. Vamos a hablar de injerto por interposición o inline. Es una técnica muy linda, es una técnica que lleva su riesgo, pero haciéndola con cuidado es una técnica que da muy buenos resultados. En el año 2000, Bercenotti fue el que desarrolla el Tissue-Surgery. Yo creo que a partir de la aparición del Tissue-Surgery, esta técnica se mejoró muchísimo en cuanto a la tranquilidad operatoria. El Tissue-Surgery, ustedes saben que es un aparato, algo que tiene una pieza de mano que produce una frecuencia de rotación o hay ruido, Marc. Sí, justo alguien que está hablando. El Tissue-Surgery tiene una punta, un inserto que se moviliza a través de un mecanismo en el interior de la pieza de mano que hace que tenga microvibraciones de 25 a 30 kHz. Es decir, ¿qué significa? Cada kilohertz es 1000 movimientos por segundo, o sea, tiene 25.000 a 30.000. Y que hace que tengamos la irrigación de esa pieza de mano que disminuye el calor, la fricción que produciría sobre el hueso. Nosotros irrigamos siempre y hacemos todo tipo de trabajos de solución de irrigación, como el tissue de dispenser, como el Tissue-Surgery, todo con solución fisiológica. El otro día yo escuché que usaban agua estéril. No usen nunca agua estéril. El agua estéril es hipotónica, y al ser hipotónica produce lisis celular. El normotónico es el suelo fisiológico. Y si ustedes tienen miedo a que se destruya el instrumental, es muy fácil. Cuando se termina la cirugía, se coloca agua estéril y se hace lavar todo lo que sería la irrigación, y de esa manera estamos limpiando y no dejando nada de sales dentro de las puntas ni tampoco de las piezas de mano. Las soluciones fisiológicas son los cultivos que utilizamos. La sangre es lo mejor, pero generalmente una solución fisiológica enfriada. La técnica de injerto inline fue descrita por Scheffler en el año 76, en 1976. Es un procedimiento muy simple, con indicaciones precisas. Tenemos que tener una altura mínima de 6 a 5 milímetros, no menos, y lo que es importante es que tenemos que tener ancho sobre el reborde. ¿Cuál sería la contraindicación? Que
cuando hagamos la técnica que la vamos a ver ahora, perdamos la irrigación de la parte que vamos a hacer la ostectomía y lo dejemos sin irrigación. Yapasco dice que las indicaciones son de 5 milímetros del reborde hacia el dentario, hacia el reborde o hacia fosas nasales, 5 milímetros como mínimo. Otros autores dicen que las complicaciones pueden ser que tengan un defecto vertical. No tengo más de 5 milímetros, pero aparte no tengo ancho. Por lo tanto, es una contraindicación para hacer la técnica. Por ejemplo, en este caso, este paciente. Ustedes se fijan, es un paciente que tiene una gran reabsorción lateral, por lo tanto, nosotros no podemos hacer la técnica de inlay o la técnica Sandwich porque si no estaríamos levantando una cresta nada más, no estaríamos levantando el reborde. ¿Cuáles son los medios de fijación que tenemos? Fundamentalmente, las indicaciones son usar placas y tornillos de 1,5 milímetros, tornillos de fijación de 1.4, 1.6 o implantes. Eso sería la forma de fijar. Lo podemos hacer con placas, las mini placas, lo podemos hacer con tornillos o lo podemos hacer con implantes. ¿Qué no tenemos que utilizar para fijar o contraindicación? Las mallas de titanio o membranas reforzadas con titanio. O sea, tiene que ser algo que sea fijo. Las mallas, ¿por qué no? Si bien pueden ser fijas, es porque se exponen mucho. Por lo tanto, podemos hacerlo a través de tornillos, como en este caso, que lo vamos a ver este paciente, como fíjense en la parte inferior, cómo ascendió, ahí tenía el dentario, fíjense dónde estaba la parte donde levantamos. Lo podemos fijar con implantes, este caso también lo vamos a ver, y lo vamos a también poder ver a través, o hacerlo a través de placas, que es lo que va a explicar Andrés a lo último de la charla. Estos serían los 3 modos de fijación de los injertos de tipo inlay o tipo sandwich. Vamos a ver qué trabajos hay sobre el tema para determinar qué consecuencias puede traer el usar esta técnica. El objetivo de este trabajo fue evaluar qué importancia y qué seguridad nos daba la técnica de osteotomía en sandwich. ¿Cuál era el material y método? En 63 pacientes se evaluaron la supervivencia de los implantes entre 2 a 144 meses con un promedio de 58 meses de supervivencia de los implantes. Los resultados fue que después de un periodo de curación promedio de 148 meses se colocaron 220 implantes en 75 procedimientos. Hubo una fractura intraoperatoria, es una técnica que puede producir la fractura de la mandíbula, porque tenemos una mandíbula atrófica, tener cuidado, y sobre todo si el paciente es de mayor edad, que cada vez la mandíbula es más frágil. Parestesia transitoria por producir un acercamiento al dentario, 18 casos. Problemas de cicatrización, es decir, se nos abrieron o se abrieron los tejidos y hubo problemas de infección, a lo mejor 18 casos. Deficiencia de no obtener tejido queratinizado, 14, y un aumento vertical promedio de 5,4%, y una tasa de supervivencia de los implantes de 96,7%, es decir, es una tasa importante en cuanto a la supervivencia. ¿Cuáles son las conclusiones del trabajo? La técnica de osteotomía sandwich es un procedimiento de aumento adecuado para la mandíbula atrófica, que permite la colocación de implantes con resultados prometedores. Otro trabajo fue estudiar en 415 pacientes la supervivencia a los 43 meses fue de 97%, una reabsorción perimplantaria de 1.6 milímetros, y ahí está el detalle del láser. Fíjense ustedes, resorción ósea marginal perimplantaria de 1.6 milímetros. Se fue en busca el tejido blando de la espira de los implantes. Altura promedio del hueso alveolar alcanzada fue 11,5 milímetros, y complicación más frecuente reportada fue la pérdida sensorial temporal del nervio dentario inferior. Esa es la complicación más frecuente, yo creo, que puede producir la técnica. Las conclusiones: la tasa de supervivencia del implante después de la técnica sandwich es alta hasta después de 5 años de carga. La tasa de complicaciones es moderada y tiene una naturaleza predominantemente transitoria. Faltan datos sobre comportamiento a largo plazo. ¿Cuál es la altura en volumen que podemos lograr
De acuerdo a Zettler podemos aumentar de 4 a 9 milímetros. De acuerdo a Jensen no podemos aumentar más de 5 milímetros. Y de acuerdo a Robioni habla de unos 10 milímetros de poder aumentar la altura del reborde en la zona donde hacemos esta técnica. ¿Qué importancia es esta? Es saber que los huesos están irrigados fundamentalmente de la zona externa hacia la zona interna, los vasos penetrantes que atraviesan la cortical y llegan a la medular o que se detienen a nivel de la cortical. Hay autores como Borello, el profesor Borello, en el libro de Gripa, que dice que en otras palabras la medular recibe su principal aporte de la dentaria y las corticales del periósteo. Si así no fuese, estas deberían recruzarse en su mayor parte en el curso de osteomielitis, pero por cierto no ocurre este problema. Otro trabajo es el de Bell, que revoluciona a la cirugía maxilofacial. Bell lo que determina es que el periósteo, el monomacacarnesio periósteo, se irriga en forma centrípeta al hueso. Por eso se puede hacer ostectomía segmentaria. Por eso se hacen los colgajos por tunelización y no se levantan los colgajos nivelular y palatino juntos. ¿Por qué? Porque quedaría sin irrigación ese hueso y produciría un secuestro. Rosenberg hace en un estudio de osteonecrosis, en los infartos medulares hay necrosis geográfica y afecta al hueso esponjoso y a la medular. La corteza suele permanecer indemne gracias al periósteo. Hay un trabajo importante en seres humanos de Bradley, donde determina que la arteria dentaria inferior disminuye su calibre en un 80% de los casos y hay una ausencia de flujo hasta de un 33%. Esto incide con el aumento de la edad, incide por la pérdida de las piezas dentarias. Al perder el diente desaparecen la arteria pulpar, arteria cerebral, etc. Y el paciente totalmente edéntulos, pasado el tiempo, tiene una irrigación mínima y depende mucho del periósteo. La irrigación es centrípeta. Esto es muy importante porque la técnica que vamos a hablar hoy es una técnica que depende mucho del periósteo. Por eso estoy repitiendo, el periósteo es fundamental. El paciente desdentado, el plexo perióstico irriga más que el plexo endostial. El periósteo va hacia adentro, no de adentro hacia afuera. Por eso es una irrigación del tipo centrípeta. A diferencia que cuando tenemos diente es centrífuga, va de adentro hacia afuera la irrigación. Hay algo que siempre me gusta detallar en los casos de cirugías y sobre todo cuando hablamos de injerto del preoperatorio de los pacientes. Hay un trabajo de Laskin donde determina que la antibioticoterapia preoperatoria es muy importante. Y cuando se combina con el clorhexidine es más importante. O sea, ¿es importante usar antibióticos? Sí. ¿Es importante usar clorhexidine? Sí. ¿En forma independiente o en forma separada? Y en forma independiente o junta, o separada. Conviene en forma junta. Una se potencializa a la otra. ¿Y qué hace la premedicación? Hace que el paciente esté en un estado más aséptico. Es el paciente que está en un estado mejor preparado o mejor en óptima una cirugía. En cuanto a qué beneficio tiene el preoperatorio, si ustedes se fijan en la experiencia de operador, aquellos que tienen más experiencia, por ejemplo, los que colocaron más de 50 implantes, ayudó a un 3% el tener menos fracasos. Y en aquellos que tienen menos experiencia, menos de 50 implantes, aumentó la tasa de éxito en un casi 8% de los casos. La clorhexidina hace que también aumente el hecho del éxito por lo que es antiséptico a nivel local. Ahora muestro en el caso de cuál es el preoperatorio que hacemos. En los pacientes normales, pacientes que no tienen ninguna patología de base, hacemos una profilaxis de amoxicilina 1 gramo, que es el doble del criterio de Peterson. Peterson dice que la dosis habitual es 500 miligramos. El doble de la dosis habitual es 1 gramo, por eso se da el doble de la dosis habitual. 1 gramo, 1 hora antes, 600 ibuprofeno y clorhexidine al 0,12% 24 horas antes. El antibiótico sigue no menos de 7, y si hay injertos y si hay hematoma, etcétera, puede llegar a 10 días.
el ibuprofeno a requerimiento y la clorexidina no a menos de 20 y pico de días, que es el tiempo de cicatrización del tejido. Paciente de riesgo. ¿Qué es un paciente de riesgo? El paciente de riesgo es un paciente que tiene una diabetes compensada, es un paciente renal compensado, es un paciente que tiene esteroidoneumática, es un paciente que está en estado de salud. No es que es un paciente diabético al cual nosotros podemos dar amoxicilina 2 gramos y va a estar bien. No, está compensado. El paciente que tiene la glucemia alta tiene que ser tratado por el endocrinólogo, y cuando está en condiciones de salud, no deja de ser diabético, pero está dentro de la normativa. Ahí es donde nosotros lo consideramos paciente de riesgo y lo podemos operar. Damos el doble, damos amoxicilina 2 gramos, ibuprofeno 600 una hora antes, repetimos 1 gramo a las 6 horas y después vamos a dar dosis habitual de amoxicilina cada 12 horas 1 gramo. La clorexidina es igual, 24 horas antes y después no menos de lo que serían los 20 y pico de días, y el ibuprofeno a requerimiento. Cuando hacemos cirugías centrales en el seno, siempre la hacemos con la combinación, con el ácido clavulanico, el Octamox tan conocido. Si es un paciente normal, 1 gramo 1 hora antes, y si es un paciente de riesgo, 2 gramos 1 hora antes. Siempre doy corticoides, sí, siempre doy corticoides, salvo que sea un paciente hipertenso, un paciente diabético, un paciente renal, es decir, un paciente que está contraindicado. Pero el corticoide es bueno si es un paciente en condiciones de salud, porque produce menor inflamación, menor edema, menor dolor y mayor circulación, que favorece a que haya mayor irrigación en la zona de los cercanos. Vamos a ver ahora la técnica de inlay, como sería. Se hace una incisión, levantamos un coleajo hacia el fondo del surco, con el piso suyo le hacemos el corte, y una vez que realizamos ese corte, lo que hacemos con un cisel es despegar el hueso hasta lo que sería la mucosa lingual e interponemos ahí el injerto. Levantamos. Podemos fijarlo con un implante o directamente con un tornillo. El tornillo, si se utiliza, hay que esperar alrededor de 4 meses y ahí podemos colocar el implante. Es decir, esas serían las 2 técnicas que uno podría utilizar. Colocando un elemento que puede ser el implante propiamente dicho, como elemento de fijación, o algún tipo de tornillo, algún tipo de placa. Voy a tratar de mostrar 2 casos, así Andrés da su caso. Ese es el caso primero. Es una paciente que, si ustedes se fijan, en su maxilar inferior, en la zona de molar y premolar, zona molar del maxilar inferior del lado derecho. Ahí vemos la radiografía panorámica. Si ustedes ven la radiografía panorámica, parecería que tuviera hueso. Parecería que tuviera alrededor, si yo comparo con la radio lateral, alrededor de 14 milímetros. Pero si nosotros vemos la tomografía y ven ahí, las medidas tienen alrededor de 9 milímetros. Dije que yo no hago implantes cortos, no coloco implantes cortos. El implante corto, ustedes saben que siempre nosotros tenemos que dejar 2 milímetros del dentario. Acá pueden utilizar perfectamente a lo mejor un implante de 7 milímetros. No está mal el que hace la técnica. En este caso yo elijo hacer otro tipo de maniobras de operatoria. Esta paciente tenía una buena tuberosidad. Es una paciente que había sacado el tercer molar, tenía una buena tuberosidad. ¿Qué hacemos en estos casos de paciente? Hacemos la incisión, la despegamos hacia abajo, la despegamos hacia el igual. Hacemos las perforaciones. Si tiene 9 milímetros, yo hago la perforación de 7 milímetros, como si fuera para colocar el implante. Es decir, hago la preparación del lecho como para colocar el implante, pero hasta 7 milímetros. ¿Qué inconveniente yo le veo a esta técnica ya de entrada? Es que para poder colocar bien los implantes yo tengo que hacer la incisión más cerca del lingual. A mí me convendría hacerla más cerca del vestibular para que haya más mucosa que quede por encima, cubriendo, adherido a la zona que nosotros vamos a desplazar. Por eso esta es una técnica que yo le hice una vez y no la repetí más, porque tiene sus contraindicaciones, aparte de ser muy riesgosa. Vamos a ver la cirugía en un modelo. Una vez que hicimos las 2 perforaciones, lo que hacemos son las corticotomías en sentido convergente hacia apical, de vestibular hacia lingual. Esta técnica es para 2
dientes o más, no se hace en un solo diente la contraindicación, porque estaríamos muy pegados a las raíces y no podríamos hacer ningún tipo de levantamiento. Y ahí estamos haciendo ya la unión de lo que sería la cortical vestibular con la cortical lingual. Con el mismo piso surgery vamos haciendo las ostectomías, pasamos en la cortical vestibular, caemos en la medular, ahí pasa muy fácilmente el piso surgery, y caemos en la cortical lingual, y ahí yo les sugiero que mantengan el dedo pegado a la cortical, porque si ustedes van a ver en el video cómo podemos sobrepasar con la punta. Si bien la punta no le hace nada al tejido blando, sí le puede hacer si nosotros empujamos demasiado, si se nos zafa. Ustedes saben que para que lesione el tejido blando, esta punta tiene que llegar a los 50 kHz. Dijimos que llega a los 30. A los 30 no rompe el tejido blando, no destruye. Cuando tiene más de 50, 60 kHz es donde nosotros podemos dañar el tejido blando. Esa es la gran ventaja que tiene el piso surgery. Una vez que completamos la ostectomía en sentido vestíbulo-palatina, levantamos lo que está adherido al colgajo lingual, no lo desprendemos del colgajo lingual, y lo que colocamos interpósito es un injerto, y de esa manera, con los mismos implantes, vamos a sostener el injerto. De esa forma estamos haciendo el levantamiento del reborde y la colocación de los implantes. Pablo, tengo una consulta. Cuando vos colocás por interposición el bloque, ¿sí? que actúa como injerto, ¿le haces perforaciones antes también? ¿O cómo haces para fijarlo y que pasen los implantes? Ahora vamos a ver el caso clínico. Se hace la perforación, se hace el corte, y van a ver que yo fui a tuberosidad. Y en tuberosidad yo no agarré o no coloqué la tuberosidad interpuesta en la zona media, sino que lo usé como tope en la parte media entre los implantes. Y después rellené todo con el mismo hueso de paciente de tuberosidad, y después por encima coloqué sustituto. Una cosa que yo no dije por tiempo es que esta técnica no se hace con sustitutos, esto se hace con hueso autólogo. Siempre tenemos que interponer hueso autólogo. No podemos hacerlo con un bios, no lo podemos hacer con un mineros, no lo podemos hacer con un X sustituto. Lo que sí podemos colocar es sustituto después para relleno, pero lo que tiene que quedar interpósito sería un tejido óseo. Ahí vemos los cortes que hicimos, que en este caso con una OT12, es una forma de hoja, es preciosa en la punta porque corta en el sentido anterior y en el sentido laterales. Fíjense cómo está la convergencia. Acá se ven los tres elementos que tiene el piso surgery. Miren que primero, no tengo que despegar mucho los colgajos. Segundo, no despegar colgajo lingual. Tercero, produce el efecto de cavitación, no hay sangre. Un corte milimétrico, fíjense la limpieza de los cortes. Y aparte selectivo, fíjense cómo no está dañado la zona de lo que sería la mucosa a ese nivel, no está dañada la mucosa a ese nivel, y yo por acá pasé la punta. Es decir, yo tuve que hacer un corte total para llegar al lingual, si no la técnica no está bien hecha. ¿Cómo hace que este instrumento facilite mucho? Yo no me arriesgaría a hacerlo con otro elemento. Bien. Sí, eso te iba a preguntar, porque inicialmente la técnica se hacía obviamente con cincel, se podía con aspirante. Yo le he hecho con cincel y he hecho con fresa hace mucho tiempo, Hernán. Pero hoy en día, Olivier tiene 66 años, el corazón no es tan bueno y uno sufre mucho en este tipo de cirugía. Porque vos pensás que si se te desprende lo que sería lo que estamos elevando, eso queda sin indicación. Puede abortar la cirugía. Y si nosotros cortamos lingual, por ahí hay vasos importantes de una hemorragia muy importante, que a veces son fáciles de solucionar y a veces no son fáciles de solucionar. Entonces, uno hace una técnica con la proyección de tener algún tipo de problema. Por lo tanto, hay que avisar a los pacientes, no que va a tener una hemorragia de piso de boca, pero sí que estamos utilizando un aparato que va a hacer que nosotros tengamos mejor pronóstico en cuanto a que no tenés ese problema. Yo hoy en día no me animaría a hacerlo con una fresa como lo he hecho en su momento, o un cincel, porque se me puede clavar el cincel, o puedo escaparme al piso de boca y
le podemos hacer una hemorragia de piso de boca, que aquellos que tienen experiencia saben que lo que estoy hablando es algo difícil de prohibir en el consultorio. Entonces voy a la tuberosidad. En la tuberosidad es importante que cuando toman el injerto de tuberosidad, que también lo hago con el piso surge, nunca tomen la parte posterior de la tuberosidad, la zona de postdami. ¿Por qué? Porque la zona de postdami es lo que hace el sellado periférico de cualquier prótesis. Siempre piensen que una prótesis a futura. Si ustedes eliminan la parte de tuberosidad que está en contacto con la actinoide, el surco amular, pierden la retención posterior. Entonces es importante no tomar nunca, estoy viendo muchos trabajos ahora, conferencias, y hablan de sacar toda la tuberosidad. Yo no lo haría. La tuberosidad no se regenera más. El mentón, si yo lo saco, se regenera. Ustedes entran al año y van a ver mentón de nuevo, van a ver hueso. No con la cortical que tenía, porque el hueso aparece y se va formando en su tamaño hasta los 5 años, que va a tener una misma espesor que lo que tenía en la parte primaria, primera vez que lo saqué. Pero la tuberosidad tiene la particularidad de no neoformarse. Una vez que la sacamos, nos quedamos sin tuberosidad, no es más dadora. Entonces ahí estoy sacando tuberosidad, y ese injerto, que es un bloque de tuberosidad, lo que vamos a hacerlo es partirlo. Una parte lo voy a utilizar como tope y otra parte lo voy a usar como injerto. Y aparte voy sacando también medular de la misma tuberosidad. Ahí se ve el tope, si ustedes se ven ahí, el tope que hago con la tuberosidad, interpósito, y después los dos implantes, ahí estaría el espesor que fui aumentando, y los dos implantes como están fijos, y ahí estaría el tope. Después, ¿cómo relleno estas cavidades con hueso autólogo molido? Por eso mostré un molinillo. Y de esa manera estoy cubriendo el espacio con tejido óseo. Y ahí se ve a mayor aumento cómo vamos colocando los dos implantes, el injerto y después el sustituto óseo para reparar todas aquellas partes que no pudimos hacerlo con el hueso autólogo. Y el hueso autólogo sabemos que se reabsorbe mucho, vamos a tener que tener un injerto sustituto que enlentezca la cicatrización para darle tiempo a que el hueso se vaya formando entre la parte caudal con la parte inferior. Ahí está la sutura, que tiene que ser muy importante. Sí, perdón. Sí, no, disculpa, te quería consultar que por ahí son cosas que van surgiendo y la gente se las va preguntando también. Algo para que quede bien en claro, para que repitas, ¿cuál es el espesor que tiene que tener el bloque óseo del sitio de receptor 2 milímetros, que vas a desplazar hacia el coronal? Y entre 2 y 3 milímetros arriba. Perfecto, eso por un lado. Y por eso se habla de 5 milímetros, como mínimo. Chapasco habla de 5 milímetros. Si nosotros hacemos 4 milímetros, nos acercamos mucho al dentario o levantamos una tapita muy finita y eso se reabsorbe. O sea, claro, los injertos se reabsorben, aunque esté vascularizado se reabsorbe, por desplazamiento, por parte de irrigación, porque queda solamente supeditado al periósteo. Tal cual. Sí, por eso te quería hacer esta aclaración, porque creo que es un punto importantísimo en esta técnica para evitar fracasos. Por eso es importante el diagnóstico. Tal cual. Si no tenemos estas condiciones, no hacemos la técnica. Elegimos otra de las que mencioné hoy. Hoy mencioné varias técnicas que podemos llegar a hacer. Y hay más. Están los distractores. Yo no lo hago, pero existen. Es decir, hay técnicas de levantamiento de reborde. Sí, tal cual. Y lo otro que quería preguntarte era, en tu casuística, ¿cuál es la altura promedio, si es que lo tenés calculada, que lograste aumentar con este tipo de técnica? He podido colocar un implante de 10,5 en lugar donde había alrededor de 6 milímetros. Bien. Perfecto. Genial. Lo vamos a ver. En esta paciente, fíjense, del lado derecho de la paciente hice la técnica sándwich. Del lado izquierdo coloqué implantes de 9 milímetros por fuera, como en el caso que mostré antes, con láser. Los dos tienen láser. En este voy a aumentar altura por tejido blando y este es por el hecho de hacer una técnica del tipo sándwich. Estos son protocolos importantes porque uno va estudiando en los pacientes las distintas técnicas en los casos parecidos. La técnica sándwich, ahí está con implante dejado 2 milímetros, 1 milímetro por fuera. Este caso lo hice en el curso de Olavarría. Un saludo a los colegas de Olavarría. Lo hice en demostración con una paciente de
de allá de la barriga. Acá veo ya la parte protésica y las coronas terminadas de Oscar Garrido. Estas son coronas de Oscarcito, callo terminado, ahí se ve, son metalocerámicas. Este trabajo ya tiene alrededor de 4 años. Y el trabajo terminado, lado derecho, lado izquierdo, en oclusión, desoclusión, rehabilitación del maxilar, el paciente, que por supuesto que cuando se sonríe no se ven las piezas dentarias, esto queda bárbaro. Ahí se ve lo que sería las coronas. Fíjense cómo se mantiene el hueso, cómo se mantiene el hueso y cómo se pierde la tuberosidad y no se repone. Terminado el trabajo. Se la rehabilitó también la zona superior. La paciente vino en esas condiciones. En la de abajo sería la cirugía colocado el injerto. En esta de acá se verían con los tapones cicatrizales y acá el trabajo terminado. Un año después, como se ve, fíjese, un año después, no tiene pérdidas de tejido blando a nivel de los implantes y no tiene tejido blando pérdida a nivel de los implantes. ¿Por qué? Si bien lo coloqué por arriba del reborde con láser, fíjese cómo se mantuvo el tejido blando agarrado al láser, que es lo que hablé hoy. Si bien tengo una corona más larga. Un año después el postoperatorio, fíjese cómo remarco que la tuberosidad no se formó. Comparo la radiografía del año después y a 2 años después, como se ve el caso de la paciente, el postoperatorio, y a 2 años después, como se ve la radiografía y el hueso en su posición. Vamos a ver otro caso, que es cuando tenemos un reborde. Con el pisosurgery vamos a hacer exactamente lo mismo que en el caso anterior, lo único que no hacemos las perforaciones para los implantes, hacemos 2 cortes en sentido convergente hacia apical, hacia la basal, y después unimos lo que es vestibular con palatino, y ahí vemos cómo sobresale, que es lo que vieron en el video muchas veces. Por eso es bueno contenerlo en la parte lingual con el dedo, como cuando sacamos un tercero, que con el dedo por lingual sabemos la fuerza que estamos haciendo con el elevador. Y esto es lo mismo. Si sabemos que nos vamos a sobrepasar, estamos tocando el dedo y sabemos que ahí tenemos que detener. Una vez que levantamos, vamos a interponer el injerto que obtenemos puede ser de mentón o puede ser de rama. Yo voy a mostrar un caso de mentón porque el que va a mostrar Andresito es de rama, por eso, para no superponer las técnicas, yo voy a mostrar un caso de mentón, y después lo que hacemos es fresar, hacer el tornillo y de esa manera fijar el injerto y rellenar con algún tipo de sustituto. Vamos al caso clínico. Vemos la paciente, es una paciente que tiene falta de las piezas dentarias 34, 35, 36, 37. Vemos una panorámica, si ustedes se fijan en la panorámica, tiene buen hueso, pero si vamos a la tomografía, fíjense de la tomografía, la cantidad de hueso que tiene, cómo se ve, que es mínimo. Fíjense, en este de acá es bien nítido, fíjense cómo tiene muy poquito hueso, es decir, es una imagen que no da certeza a las panorámicas. Por eso hoy en día el estudio tomográfico es indispensable para cualquier tipo de implantes. Pablo, ¿me escuchás? Sí. Antes de entrar en la técnica, vamos a cortar ahora, antes que empieces con la técnica clínica, y volvemos a conectarnos. ¿Cómo no? Dale. Dale. Así reconectás el Instagram.